Amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar en este video de una forma de abuso que se llama abuso encubierto o abuso verbal, es abuso psicológico que usa las emociones, que no es muy abierto, que es más bien sutil, que deja muchas secuelas emocionales y que forma parte de muchas relaciones con narcisistas, pero específicamente de un tipo de narcisismo que le llaman narcisismo encubierto, porque aunque el egocentrismo, el egoísmo, el hecho de sentir que sus necesidades son más importantes que las de los demás puede tener manifestaciones extrovertidas y introvertidas, no todos los narcisistas son extrovertidos, ni todos los narcisistas tienen mucho poder. Algunas personas realmente sí piensan que el egocentrismo, el egoísmo son cosas inaceptables, que la manifestación abierta del enojo no es aceptable tampoco ni para ellos, y tienen áreas de su personalidad que francamente no pueden reconocer en su versión idealizada de ellos mismos porque no la podrían aceptar. Esta área de su personalidad es inconsciente, pero tienen tanto apego a la imagen idealizada que tienen de ser personas como o buenas o sensatas o estables, que no podrían reconocer muchos de los defectos de carácter que podemos tener todos en algún sentido. ¿Por qué? Porque el narcisismo es un espectro. De hecho, en la medida que vamos madurando en la vida, si esa maduración se va haciendo correctamente, vamos saliendo del egocentrismo hacia la compasión, del egoísmo hacia el altruismo, de la capacidad de recibir a la capacidad de dar, de poder dar también a los demás lo que tenemos. Y como la madurez implica eso, las personalidades que no pueden madurar por ciertas cosas se quedan atoradas en estas etapas. Una de las cosas que pueden hacer que la gente se quede atorada es el manejo de estrategias de invalidación, de vergüenza tóxica que no nos permiten integrar aquellas partes de nuestra vida emocional, psicológica o de nuestra personalidad que sabemos que serían rechazados, que son como malos, por medio de esta forma de educación que viene implícita cuando se usa la culpa tóxica o la vergüenza tóxica, y donde nos obligamos a presentar una imagen que no somos, idealizada, sin todos esos aspectos negativos. Esto pasa cuando, ni somos como muy dominantes, ni somos como muy extrovertidos, tenemos necesidad de aprobación, pero no hemos madurado lo suficiente y no podemos integrar todavía ciertas partes de nuestra personalidad. Y tenemos un tipo de inconsciente de ciertos aspectos que no podemos ver, no porque no estén ahí, sino porque nos harían sentir mucho la herida de la vergüenza tóxica y de la culpa tóxica. Y además no sabemos cómo manejarnos, cómo integrar lo que vemos para mejorarnos a nosotros mismos. Solo sabemos castigar y sentirnos mal, y lo haríamos con nosotros. Entonces, un mecanismo de protección es negar todos esos aspectos. El narcisista encubierto tiene mucho de esto. Hay mucha inmadurez emocional. En realidad es como si su escala de valores, su forma de verse a sí mismo y su realidad estuvieran en diferente canal. Y estas personas realmente tienen mucho de inconsciente y mucho del manejo del enojo, de los celos, de la envidia o de aspectos que no pueden integrar en ellos, son inconscientes para ellos mismos. Tampoco saben, porque la naturaleza del egocentrismo realmente sí es como muy inconsciente. Cuando uno actúa desde el egoísmo, de verdad no te das cuenta, porque tú no sabes o no puedes entender o no ves cosas que no están en tu punto de vista en la vida. Tiene uno que hacer un esfuerzo enorme por entender a las demás personas desde su perspectiva, que no nos es natural porque el otro es otra persona, piensa diferente, siente diferente, tiene una historia personal diferente, que si no nos detenemos a hacer el esfuerzo por entender, no la podemos conocer, no la podemos ver. Es natural que tengamos más facilidad para ver las cosas desde nuestra perspectiva, porque al final del día, en el punto de vista en el que estamos es en el nuestro. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera se considera que puede haber varias opciones válidas de puntos de vista, varias formas de entender la vida y que pueden ser aceptables?
sino que hay más rigidez en los valores o en lo que se considera que es aceptable, inaceptable, bueno o malo, y no hay esta capacidad de sensibilidad y de empatía. No se entiende el punto de vista del otro de forma inconsciente. Entonces se forma todas estas formas como de personalidad narcisista encubierto. ¿Por qué? Porque las formas de manipulación, de abuso, de manifestación del enojo o de tratar de aliviar, digamos, sus miedos a la pérdida de control no se hacen de forma manifiesta o abierta, no se enojan como de formas tan explosivas, y sin embargo muchas veces ahí están esos sentimientos y se pueden ver. Estas personas son las típicas personas que cuando se enojan dicen que están sentidos, cuando en realidad están molestos. Convierten la molestia, el enojo, la ira profunda, el resentimiento, el rechazo a los que no cumplen sus expectativas sociales, lo que ellos esperaban de ellos, que cuando idealizan a los demás se les caen del pedestal, digamos, fácilmente, porque pues la idealización es un proceso en el que, digamos, ponemos una serie de expectativas y deberías fuertes en las otras personas y esperamos que los cumplan, y cuando eso no sucede, hay un profundo resentimiento, hay enojo, pero el enojo no está integrado en estas personas. Entonces, ellos lo convierten, como lo disfrazan de tristeza, lo convierten en tristeza, y ellos mismos lo que dirían es que estoy sentido, porque manejan, digamos, el enojo no con una energía abierta, no es un enojo como en rojo, es un enojo como en frío, como un enojo en forma pasiva, un enojo en forma de descontento, frustración, rechazo, resentimiento. Esto no es tanto un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de resentimiento, de enojo repetido, manejado de forma pasiva, porque tú o alguien no cumple sus deberías, que ni siquiera sabe que son deberías o que son exigencias impuestas para otras personas. Entonces es muy complicado, porque cuando preguntas con una persona agresiva pasiva, ¿es que te molestaste? ¿Estás enojado? Dicen, no, estoy triste. Y realmente lo creen así. Pero si tú ves su lenguaje no verbal, no te va a checar mucho el audio con el video, porque se ven enojados. Realmente hay manifestaciones en su cara como de, haz lo que tú quieras, no importa. Que es de cuando la gente está enojada. Es muy complicada la comunicación con estas personas, porque para poder entender a profundidad al otro, para poder estar abierto a conocerlo, venga lo que venga, y para buscar soluciones de las cosas que surgen en la relación, tendría que poder haber apertura. Apertura, hablar de los sentimientos, hablar de lo que nos gusta o no nos gusta. Pero ¿cómo hablas de esto cuando la persona no puede siquiera darse cuenta o reconocer o ver que está enojada, no triste, que le molestó algo, o que puede que esté sintiendo envidia, o que puede que tenga celos, si dice que no? Aunque se nota y su conducta es eso, dice que no. Entonces, las personas que son narcisistas encubiertos no solo te hacen gaslight a ti, no solo te confunden a ti, estas cosas también las hacen con ellos mismos. Por eso son relaciones que se caracterizan tanto por la confusión, y la confusión afecta muchas áreas de la relación. En este egocentrismo auténtico y real de las personas que son inmaduras emocionalmente, el egocentrismo hace que ellos te definan. O sea, como no ven tu perspectiva, no te entienden a profundidad, no aceptan ciertas cosas como egocentradas porque no lo pueden ver. Entonces te definen constantemente. Ellos asumen que lo que creen que son tus motivaciones son tus motivaciones, que los que creen que son tus sentimientos son tus sentimientos, que sus expectativas son ley de comportamiento para los otros, que si tú actúas de otra forma estás actuando mal, y que eso posiblemente lo hagas para afectarlos. O también pueden tener procesos de idealización, por ejemplo, cuando creen que eres lo máximo, que eres la persona más buena del mundo, cuando creen que eres la persona más amorosa, ideal, alegre, inteligente, interesante, simpática. Tampoco están siendo realistas, porque nadie es eso. Entonces su proceso de idealización los hace pensar que sus expectativas acerca de ti
son tú. Cuando hay algo que no coincide con esas expectativas, entonces el proceso de devaluación es profundo y además creen que es tu culpa porque tú fuiste quien no cumplió sus expectativas, pero no saben que tienen estas expectativas. Por esa razón, el proceso de idealización, de evaluación y eventualmente descarte puede estar ahí. ¿Por qué? Porque el egocentrismo idealiza y devalúa. Las personas egocentradas asumen de forma inconsciente que tú eres quien cree que eres, para bien o para mal. Y si no conocemos esto podemos confundirnos mucho porque creemos que eso partió de nosotros y en realidad parte más de necesidades, expectativas, sentimientos, estados emocionales y otras cosas que le pertenecen al otro que a ti. Es por esta razón que cuando tus sentimientos, cuando lo que dices no coincide con la imagen idealizada, pues te invalidan. Eres muy sensible, siempre haces problemas, es que estás mal, porque no estás como supondrían ellos que es lo correcto. La experiencia de abuso emocional es muy tóxica porque ataca nuestro juicio de realidad y sí forma parte de la forma como nos educaron, que en muchos entornos sí, esto forma parte de ciertos grupos religiosos, de ciertas formas de educación, hasta en las escuelas y de muchos contextos de nuestra vida. No vivimos en una sociedad en donde las relaciones se dan en un contexto como de mucha salud emocional. No hemos llegado a ese punto. De forma que recibimos muchas personas este tipo de educación que lo que hace es desconectarnos de nuestra intuición, de nuestra esencia, de ciertas partes de nuestra percepción de la realidad. Y cuando hemos pasado mucho tiempo en un entorno así, realmente es nuestro juicio de realidad lo que está atacado, lo que está desconectado, lo que puede quedar devastado. Realmente una experiencia de este tipo es enloquecedor a diferentes niveles, pero hay una pérdida de sentido de realidad. Este video es acerca de describir qué es el abuso encubierto y sus secuelas. El segundo va a ser de cómo usar nuestra intuición y cómo reconectar nuestra intuición para poder salir de las situaciones de abuso emocional, vengan de quien vengan. Y el tercero es de formas asertivas y formas de comunicación en cómo podemos responder a ciertos tipos de abuso emocional para proteger nuestra salud emocional. Y es importante a lo mejor que le des una revisada. Estos tres van a estar muy ligados. A cualquiera le puede pasar, no necesariamente en tu relación de pareja. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia, puede ser con amigos. Y es muy incómodo. Y aunque sea una relación, digamos que puede ser nada más de trabajo, tienes cierto impacto sobre tu salud emocional. Y lo más curioso, a veces nosotros podemos también llegar a hacer este tipo de conductas porque son habituales. Cuando estamos en un entorno que no es exactamente el emocionalmente más maduro, el que nos enseña comunicación asertiva, el más validador, bueno, aprendemos cierto tipo de conductas que no son las más sanas o que pueden ser de abuso emocional encubierto, pueden ser manipuladoras, pero esto no define que seas narcisista o que la relación esté tan tóxica que tenga que romperse. Hay que aprender a poner límites de todas maneras para conservar pues tu integridad psicológica, tu salud emocional y poner los límites en donde va. En eso va a estar centrado el tercer video porque es un continuo. Hasta cuando nosotros hacemos este tipo de cosas vale la pena darnos cuenta porque eso mejora la calidad de nuestras relaciones y de nuestra capacidad de darnos cuenta, nuestra conexión emocional con nosotros mismos. La relación abusiva se define porque esto es un patrón que sostiene la relación, es como el fundamento de la relación. No son conductas inadecuadas, aisladas, que nos dan pena, que reconocemos, que vimos que, híjole, se nos salió, ¿no? Y que lo podemos ver y que se puede hablar dentro de la relación y a lo que se llega a una solución. Es cierto, nadie es perfecto, así que todos podemos notar ciertas cosas que podemos mejorar o manejar. Pero la relación abusiva no se puede llegar a ese punto porque la persona tiene una estructura de personalidad narcisista. Y todo lo que eso implica es que las relaciones que forman son relaciones abusivas. Ahí sí tenemos que poner los límites de otra forma.
Eso es lo que vamos a ver también en el tercer video, ¿no? No es lo mismo hacer algunas cosas de estas, tener algunas conductas egoístas, no implica que vamos a poner esta etiqueta narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque es un continuo. Y mientras más avancemos en el camino hacia la maduración, bueno, más capacidad de amor maduro, de amor compasivo y con límites tenemos. Porque el amor maduro también es hacia ti mismo y también respeta tus límites. Y también valida al otro y te valida a ti. Y bueno, al final está lleno de salud emocional. El narcisismo no. Sí es un problema psicológico, pero es un problema que no justifica el maltrato. La gente puede tener muchas cosas, problemas de estabilidad emocional, pueden tener problemas de regulación emocional, pueden tener problemas psiquiátricos en los que hay que trabajar. No se justifica el maltrato a otros porque tú tienes algo. Amor no es falta de límites. Entender que el narcisismo forma parte de muchos trastornos de la personalidad y que es un trastorno de la personalidad y que es un problema de salud mental no quiere decir que tengas que quedarte a ser maltratado, que tengas que aceptar la invasión a tus límites, el abuso emocional, ni ninguna conducta que ponga en riesgo tu integridad psicológica o emocional. A diferencia del narcisismo como más abierto, el narcisismo encubierto tiene una característica muy confundidora y es la negación. Muchas de las cosas que hacen, dicen, son abusivas, son hostiles, son agresivas, pero la negación está ahí. Entonces van a decir que eso no es así y que no hay enojo y que no hay agresión y que no dijeron nada y que no te hicieron nada. Y esa es la parte más confusa. Una persona que es más abiertamente narcisista dice sí y qué, y te aguantas y si te gusta y si quieres y si no la puerta está muy ancha. Una persona que tiene narcisismo encubierto te agrede de forma sutil y te manipula de forma velada y se siente si lo mencionas porque se ofende. Le estás enseñando áreas de su personalidad que no puede ver. Y esto es muy frustrante y muy difícil de manejar. Porque encima de que viola tus límites, encima de que te está haciendo comentarios muy dolorosos o muy ofensivos, te vas a sentir como incapaz de defenderte porque entonces tú lastimas a esa otra persona que parece tan vulnerable o tan sensible y que sí te está haciendo cosas que dañan, no sé, te está usando, te está haciendo que tú le resuelvas muchas cosas cuando puede hacerlo, hace comentarios que te humillan o te denigran, usa tu dinero, está gastando de más, te pone en situaciones económicamente complicadas, usa tu tiempo como si fuera su propiedad y va a sentirse devastado si lo dices, ¿no? Es como ofendes al poner límites. Y esta es la trampa principal del abuso emocional encubierto. Además te coloca una serie de etiquetas de que tú eres el egoísta, el malo, y realmente a veces vas a ver que sí se lo cree, porque su egoísmo lo tiene súper inconsciente. Vamos a ver aquí algunas formas de estas manifestaciones de abuso emocional encubierto que son difíciles de ver. La primera de estas formas de abuso se llama retener información. Es más bien un no comunicar. Y esta forma de hostilidad puede pasar desapercibida o invisible para quien no conoce las señales. Las personas que están usando esta forma de hostilidad no comunican contigo lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, quiénes son sus amigos, cierto tipo de preferencias o actividades. Y eso te hace sentir en esa relación como en un campo de fuerza de estos que hacían los superhéroes, al que no puedes entrar para conectar con esa persona de ninguna manera. Pero hay también la característica de la negación. Si tú dices, es que no me cuentas nada, no comunicamos nada, ¿por qué me tengo que enterar por otras personas de lo que haces, piensas o dices? Se va a negar esto. Y te van a decir una frase de invalidación, que eres muy sensible, que todo lo quieres saber, que en todo quieres estar, pero en realidad sí es evidente tu sensación de ser tratado con un enojo frío, no caliente, sino frío, que implica rechazo a compartir contigo, rechazo a estar contigo, rechazo a tratarte como un ser humano importante, aun que parezcas ser la pareja, que se supone que es un rol importante. Pero hay muchísimas cosas que serían básicas, esenciales, normales, naturales para la convivencia entre dos personas que forman parte de una relación de amistad de pareja,
o de familia que contigo no se comparten. Y esta es una forma de abuso emocional fría. No es evidente, como desde lo oscuro, porque lo que más está presente es lo que falta. Entonces no tienes algo a que asirte, como de decir, es que me estás rechazando o me estás tratando con desdén, con desprecio. Pero realmente es muy activo, es muy fuerte. Cuando lo sabes ver es muy evidente. Cuando esta retención de información implica eso. También puede prestarse a formas como de mentir en pasivo. Simplemente no es que te han mentido, es que hay cosas que no te compartieron. Y hazte bolas con tu imaginación, ¿no? Porque pues puedes tú pensar lo que sea, y si no le piensas demasiado mal o algo muy feo, pues definitivamente es tu problema, porque no va a haber quien te aclare cuál fue la realidad de las cosas. Es una forma muy insidiosa y muy sutil de maltrato que también es negada. Junto con esto puede ir otra forma de maltrato, que es la indiferencia o la frialdad emocional. Aquí no te están diciendo te odio, te rechazo, pienso que no eres importante, pero si tú le quitas el audio, que a lo mejor ocasionalmente te dicen sí, sí te quiero, pero en un tono de voz que dice otra cosa, también hay esto como de que el audio y el video no van, como que no fueran de la misma película, ¿no? Y el trato hacia ti es mucho más frío, indiferente, que para otras personas que están, por ejemplo, en una reunión o en una reunión familiar o en una reunión de amigos. La frialdad es como muy enfocada hacia tu persona. Y esto te hace sentir desconectado, no es un odio explosivo, es un odio como manifestado de forma fría, y que si tú llegas a pedir como una explicación de por qué es ese trato, también se te niega. Y con esto pues hacen sentir que eres muy dramática, trivializan tu dolor, tu necesidad de conexión, tu necesidad de un trato afectivo normal, pero es muy evidente. Lo que sientes así como de frío en el corazón, de una sensación de baldazo de agua fría, cuando hay un acto de este tipo, es real, duele. Y sin embargo la persona que lo hace te hace sentir loco por el dolor que experimentas por lo que te hace. Y a veces es cierto, sí hay comunicación de ciertas cosas dentro de esa relación, pero vas a notar que hay dos formas de comunicación. Una es la comunicación funcional, de aquellas cosas como qué hay que hacer. Tenemos que pagar esta cuenta, hay que ir a tal lugar, qué falta comprar, qué vamos a hacer de ciertas cosas, pero no comunican las partes más personales o más íntimas de su experiencia emocional. Y además, esas como que nunca se tocan. Ahora, existe la comunicación que es más de relación, que es mutua, que es comunicación íntima, donde se comunica las expectativas, los deseos, los sueños, lo que te gusta, te disgusta, cómo te sientes, quién eres. A ese tipo de comunicación, que es la comunicación íntima, no se llega. Tenemos pura comunicación funcional. Y si acaso se llega a tener algo de comunicación íntima, hay dos vertientes. Una que es mutua y otra que es unilateral. En muchas de estas relaciones, la persona que tiene comunicación íntima pues es la víctima de esta indiferencia. Ella o él puede que sí platiquen pues cosas más personales o más íntimas, o traten de llegar a una conexión emocional, pero va para un solo lado. Y esto se siente como rechazo, y es normal porque es un rechazo, pero es un rechazo pasivo, oculto. Y la parte más tóxica es cuando también esto se niega. Y entonces pobre de la gente, porque se siente desconectada, dolida y rechazada, y ridículo por sentirse así, porque no hay de qué quejarse. Si te cuento cosas, si te quiero, ¿no? Sin mayor contenido emocional, y no resuena, no suena, aunque haya un te quiero, no suena cierto porque no se respalda en las acciones. Otra forma es el hecho de contradecir constantemente. Hay gente que de plano, si tú dices blanco, dice claro que es negro. Bueno, sí, tal vez sea negro, ¿no estás viendo que es gris? O sea, es buscar en tu forma de hablar cualquier cosa que sea debatible, argumentable, criticable, que pueden ser hasta pláticas que no son de algo que sea trascendente para la pareja, pero encuentran los puntos de argumentación. Esto es un bloqueo de la comunicación también, porque resulta que la comunicación llega a ser tan dolorosa cuando cualquier cosa puede ser motivo como de argumentación, de ridiculización, pues que dejas de comunicar, ¿no?
Y entonces esto bloquea la comunicación también, te hace sentir pues inepto, incapaz, equivocado. Y además se niega esta tendencia. Esto no es tener una opinión diferente. Yo puedo ver las cosas distinto a ti. Eso no es contradecirte. Contradecirte es un patrón crónico de estar buscando de qué forma hacer que tu opinión parezca equivocada o inadecuada y con eso hacer que parezca que tú eres inadecuado o inapropiado. Hay otra forma de abuso emocional que se llama invalidación o trivialización y se usa para negar todas las otras formas de abuso. Por ejemplo, en estas interacciones se niegan como lo que estás viendo. Tú ves que te tratan frío o que te están criticando de todo o que esta persona está siendo negligente, que le pone mucha atención a otras personas y a ti te ignora. Y cuando puntualizas eso y dices cómo te sientes al respecto, tus sentimientos se trivializan o se ridiculizan, como frases como eres demasiado sensible, siempre volteas las cosas, siempre estás haciendo drama, todo lo tomas personal, no sabes de bromas, todo te lo tomas a pecho, ves monos con tranchetes, distorsionas todas las cosas que ves, inventas cosas, siempre estás buscando un pleito, te encanta el drama, quieres llamar la atención. Todo eso está usándose para trivializar tu necesidad de comunicación, de apertura, de auténtica conexión, de honestidad o tu búsqueda de alguna respuesta de algo que tengas dudas porque no te checa el audio y el video y obviamente eso te deja muchas dudas y quieres hacer preguntas. Bueno, todas esas preguntas se van a invalidar o trivializar con este tipo de comentarios. Otra forma de abuso emocional encubierto es el sarcasmo, humillaciones que están disfrazadas de broma. Estas las hacen personas pues que pueden ser muy agudas, ingeniosas, pero que este tipo de comentarios llevan una ofensa fuerte, implícita, que dicha de otra forma, en otro tono o en otro contexto realmente sería muy cruel y a nadie le daría risa. Pero de esta forma y en este tono parece chistoso, la gente no sabe ni cómo defenderse de un ataque de este tipo, sobre todo cuando se hace frente a otras personas y esas otras personas se están riendo de lo ingenioso. Ahora, ¿por qué sucede? Bueno, es que realmente es una forma de ingenio que forma parte de la comedia política, de muchas formas de comunicación que realmente están como agrediendo a cierta persona de una forma sarcástica y chistosa, ¿no? Esto forma parte de la cultura y cuando lo hacemos con personas con las que tenemos una relación o lo hacen con nosotros es sumamente doloroso, pero también se puede usar después una trivialización para cuando tú quieras decir cómo te hizo sentir. Aquí se niega también lo agresivo de la interacción. Otra forma de abuso emocional se llama evasión y esto es la persona cuando quieres hablar de cómo te sientes, de alguna duda que tengas, de que estaba coqueteando con alguien, del mensaje que encontraste, de algo que pasó y quedaron de resolver, de algo que te hizo sentir mal. Ya vas a empezar otra vez con eso. Entonces poco a poco puede como hablar de otras cosas cuando no quieres tocar ese tema, pero cuando quieres llegar a ese tema que te importa, te inquieta, te preocupa, se bloquea la comunicación. Es una forma como de autorizar solamente cierto tipo de actitudes, sentimientos y temas dentro de la apertura que pueden tener en la pareja o dentro de esa relación de amistad, de trabajo, lo que sea, sin decirte directamente prohibido hablar de estos temas, ¿no? Simplemente te evaden cuando se trata de eso y ridiculizan tu necesidad de tocar esos puntos. Por lo tanto, no se puede profundizar. Hay cosas que nunca se van a resolver. Hay respuestas que nunca te van a dar. Hay dudas con las que te vas a quedar. Pero sin embargo, a veces la relación parece fluir en la comunicación bien. Siempre y cuando poco a poco te va quedando claro cuáles son los temas de los que no se puede hablar, las preguntas que no se pueden hacer, las cosas que no se pueden decir y todo va a estar bien. Por lo tanto, tú no controlas la comunicación y es una forma de invalidar tu necesidad de ciertas cosas o ciertos temas, ciertas verdades o hasta de comunicar ciertas cosas que sientes.
Esas no son aceptadas. Esta es otra forma de abuso que también se va a negar. Cuando tú dices, es que nunca podemos llegar al tema, aquí normalmente la forma de negación es a manera de trivialización, porque van a decir que, bueno, y si estamos bien, ¿qué necesidad la tuya de volver a llegar a ese tema siempre? ¿No puedes estar a gusto? ¿No puedes tener un buen día? Y realmente se siente raro, descoloca, porque, bueno, es cierto, parecía que la estábamos pasando bien. No la estábamos pasando bien. Te estaban haciendo gaslight, te estaban engañando, estaban evadiendo el verdadero problema. Esas cuentas sin pagar, esos gastos de más, esos mensajes coquetos, esas mentiras o esa forma de trato. Pero aquí se controla lo que se comunica y lo que no por medio de elevación y después se sostiene esta dinámica por medio de la negación. Otra forma de abuso emocional encubierto es acusar o culpar cuando la persona narcisista hizo algo que ya se nota demasiado, una mentira innegable, gastó de más, llegaron las cuentas, provocó un problema económico, lo que sea. Y la negación no funciona porque hay suficientes pruebas, entonces se acepta el hecho, pero se convierte de alguna manera en tu culpa, tú lo provocaste. Se deja de negar que pasó lo que pasó, pero se empieza a hablar de eso como tu culpa. Sí es cierto, no hablo contigo, pero pues es que ve cómo te pones, ¿no? Ve cómo me provocas, ve lo que me haces hacer. Entonces se niega aquí la responsabilidad del otro, se niega el acto hostil, convirtiéndolo en algo que es culpa tuya. Y aquí la parte que se niega no es lo que pasó, sino es la responsabilidad de quien lo hizo. Otra forma de abuso es cuando constantemente estás en esta relación bajo críticas, señalamientos o enjuiciamiento y están viendo como en qué te equivocas, que no necesariamente es un error. La mayor parte de las veces simplemente no cubres las expectativas o de relación o de atención o de lo que sea que la otra persona tiene de ti. Y cuando las cumples va a encontrar también en qué te equivocaste o qué podrías haber hecho mejor. Constantemente estás bajo ese tipo de señalamientos que generan mucha ansiedad y que por cierto generan que la persona se empiece a equivocar todavía más. Cuando una persona está nerviosa, pues la atención no funciona igual y es cierto, puedes cometer más errores de lo usual en ti, pero muchas veces estos ni siquiera pueden ser errores. Simplemente son formas distintas de hacer las cosas que se menciona como que son un error. Y aparte, dentro de la parte de enjuiciamiento, te lo van a poner como una etiqueta. Llegaste tarde hoy, eres impuntual. Estás triste hoy, eres sentida y dramática. Hoy explotaste porque hubo una situación muy agresivo, pasiva, la que sí puntualizaste, dijiste y lo hablaste en un tono enojado y tú te viste enojada, eres histérica. Y se colocan etiquetas que te definen con esa etiqueta. No describen una conducta, te definen con una etiqueta. Y esto empieza a formar una distorsión, de modo que esa persona que tanto dice que te ama, te describe con una serie de atributos y calificativos negativos, ¿no? Y además se niega que son calificativos. Eso te define. Otra forma es ridiculizar. Por ejemplo, tú puede que hayas tenido mucha confianza con la persona con la que estás y de repente suelta alguna anécdota de tu pasado, algún hecho, evento delante de otras personas y todos se ríen y luego se ridiculiza lo que sientes en el momento por esa broma, más lo que pasó en el pasado, más tu respuesta emocional y te hace sentir tan inadecuado. Aquí se niega la agresión del acto, se niega la hostilidad del acto y solo se señala tu respuesta emocional, a la que pues sí van a ridiculizar. El riesgo es que si te lo crees te desconectas y no puedes ver de verdad la agresión y empiezas a sentirte inadecuado o ridículo y te pega en la autoestima a diferentes niveles. Otra forma es minimizar. Minimizar lo que haces bueno por la persona, por la relación, los talentos, cualidades o aptitudes personales que tienes. Cualquier cosa que hagas por esa persona, cualquier cosa con la que contribuyas a la relación, ni se menciona. A veces pueden minimizar de forma activa como eso no fue tan importante, pero normalmente en una relación de agresión pasiva simplemente ni se menciona, ni se agradece,
ni se valora, ni se reconoce. Y si por algo tú quieres decir, oye, pero ¿cómo que no hago nada? Fui por las cosas del súper, pagué la cuenta, he trabajado toda la semana, tengo las cosas lo mejor que puedo. Ah, o sea, me vas a echar en cara las cosas, ¿no? Entonces es como se niega la importancia de lo que das, como si tú no fueras una persona importante. Al restarle valor a tus logros o tus contribuciones dentro de una relación de pareja o de amistad, se te está restando valor a ti. Y a la persona que están minimizando es a ti. Este proceso pues obviamente también es negado. Y si por algo tú quieres resaltar lo que haces simplemente por que te dejen de minimizar o por obtener algo de reconocimiento, también se le van a atribuir malas intenciones a esa necesidad. El sabotaje consiste en que cada que tú quieres hacer algo con amigos, obtener una promoción en tu trabajo, cuando quieres lograr algo, te piden 1000 cosas como la madrastra de Cenicienta, por las cuales terminas tan agotado o te causan un problema, un pleito, una situación emocional muy fuerte, o te hacen un chantaje emocional cuando regresas, o te hacen sentir culpable de formas que abandonas tus metas. Eso obstaculiza tu crecimiento personal, tu crecimiento económico, el establecimiento de relaciones de amistad y de soporte fuera de la relación de la pareja, por ejemplo, o de esa relación familiar, que hacen que estés más manipulable porque estás más sola o tienes menos recursos económicos. Entonces esto va socavando un poco la calidad de tu vida y tus fuentes de fortalecimiento de tu autoestima. Si por ejemplo pues, tienes una relación abusivo-pasivo, pero tienes otras fuentes como de suplemento emocional positivo, no de algo narcisista, sino algo que enriquece tu vida, es más fácil que llegues a salir de una situación de abuso. Si esta relación se come tu tiempo libre, tus relaciones personales, tus recursos, tu energía, estás tan debilitado que va a ser mucho más difícil que salgas de ahí. El sabotaje tiene ese objetivo. Es insidioso, parece que de verdad la otra persona tiene tantas ganas de verte. Es que quiero que estés conmigo, es que te extraño tanto, es que me siento tan mal si no estás, pero realmente te están saboteando el crecimiento. Y obviamente, como todas estas formas de abuso, se niega cuando tú lo dices. Si tú dices como que estás viendo que cada que algo te interesa, cada que algo estás haciendo en tu provecho está pasando esto, también se va a negar. La coerción es otra forma de abuso emocional encubierto, que cuando es encubierto no es bajo una amenaza flagrante de algo. Aquí, por ejemplo, va implícito, no es una amenaza tan explícita, es de como que va implícito que si tú llegas a hacer algo, por ejemplo, a irte a esa promoción de trabajo, si llegas a irte con amigos, si llegas a hacer algo que para esa persona es como ofensivo, que no lo es, eso solamente es uso de tu libertad personal y de tu capacidad, tu necesidad normal y natural de crecer y florecer. Entonces el otro se va a deprimir, o se va a sentir, o no sabe si lo va a soportar, o se va a morir, o algo, ¿no? Algo que implique también como que este bienestar tuyo provoca un malestar en el otro. En la forma pasiva de agresión, esto es lo que va implícito en la coerción. Es como, pues, o a lo mejor una amenaza también de terminar la relación si tú sigues portándote de esa forma, que en realidad no es inadecuada y no es una falta de respeto. Estás ante una persona que está usando chantaje o coerción para que tú cumplas sus necesidades, no muy sanas, de control que le dan seguridad. Porque desde esa inmadurez emocional, si no controla al otro, se siente asustado. Entonces, aquí viene esta forma de control que claro que van a decir que no es control, ¿no? Va negado cuando tú lo quieres puntualizar o tocar. Hay otra forma también de trato de migrante y de trato enloquecedor y de manipulación de la realidad y de la comunicación que se da a forma de olvidos. Por ejemplo, tuvieron una discusión, quedaron en un acuerdo, quedó de hacer algo, quedó de traer algo, de comprar algo, de pagar algo, pero no se acuerda.
Cuando eso toca, simplemente no se acuerda, no se acordó de pagar esa deuda, no se acordó de que le tocaba hacer eso, pero curiosamente siempre son olvidos a su favor. No se olvida que se iba a comprar algo y te lo compra a ti, sino al revés. No se olvida de traer sus cosas cuando va a la tienda, se olvida de las tuyas. Y además hay una negación de la importancia de ese olvido cuando lo mencionas. No es un olvido de una vez, no es algo de lo que no me acordé, es un patrón de olvido de cosas importantes. Por ejemplo, también si tuvieron una discusión de algo, eso no pasó. Si dijo algo ofensivo, si hizo algo ofensivo, así acaba de pasar hace un minuto, la persona no se va a acordar. Y resulta que no, ¿cómo es posible? Yo no te dije eso. No, yo no dije eso, no puede ser. No me acuerdo, ¿no? Aquí la negación va a forma de me olvidé. ¿Y tú cómo puedes saber en realidad si esa persona se le olvidó o no? Entonces, pues hasta cierto punto es una forma como astuta de manejar cuando se quiere maquillar la realidad o manipular la realidad, ¿no? Que por supuesto, aquí te bloquea. El bloqueo aquí en el olvido viene así. Tú no vas a poder discutir un tema que el otro no recuerda, ¿no? Y te desarma. Te deja ya sin posibilidad de tratar eso que el otro no sabe qué es o de qué le habla. Otra forma parecida a la anterior se llama negación, y es cuando ni siquiera se trata de manipular como del que pues a lo mejor sí pasó, pero yo no me acuerdo. Pasó, se discutió, se llegó a ese punto y niegan que eso pasó. Yo nunca te dije eso. Eso no pasó. Yo no hice eso. Yo no te quedé de traerte nada. Yo no quedé de comprar nada. Y tú lo recuerdas. Pero el otro está como ofendido porque tú estás inventando cosas, ¿no? Y aquí, ¿cómo discutes algo con alguien que dice que esas cosas que tú dices, por las que estás dolido o enojado o lo que estás tratando de entender, no existió siquiera? Y con un convencimiento de que no pasó, que realmente te hace dudar de tu percepción. En general, estas formas de abuso encubierto van orientadas a que pierdas tu capacidad de percibir las cosas desde tu perspectiva, tu juicio de la realidad, y que asumas que la realidad es la realidad del otro, que aceptes la definición de ti que tiene el otro, y desde esta perspectiva poderte manipular mejor a base de minar tu seguridad. Y generan efectos de muy largo plazo. Es como una forma de coerción, de educar a otro adulto para que haga lo que quieres. Cuando tú no conoces este tipo de dinámicas, eres una persona empática, eres una persona sensible, de verdad la empatía aquí te traiciona, porque intentando entender al otro, pierdes la cabeza tú, ¿no? Y sobre todo porque si estás con una persona narcisista, así sea narcisista encubierto, esa persona no está haciendo en la comunicación el menor esfuerzo por llegar a un entendimiento, a una búsqueda de soluciones o a una auténtica conexión, ¿no? En este caso la comunicación está usada más bien como un arma de control y de lavado psicológico, ¿no? Y realmente deteriora tu autoconcepto, te desconecta de tus propias emociones, te confunde mucho. Hasta aquí lo que quisiera cerrar es: cualquier relación que te provoca este grado de confusión, que parece que nunca hablas claro, que lo que dices no se entiende, que lo que pasa no se recuerda, que la otra persona no recuerda cosas muy importantes dentro de la relación, que se niega tu realidad, donde te definen y te ponen etiquetas, donde parece que el otro no escucha, no es que tengan un problema de pareja. No es que vamos a resolver hablando un problema de comunicación que tenemos. Este no es un problema de comunicación. Estas situaciones son una relación de corte abusivo, donde la comunicación se usa como una forma de abuso. Por eso te sientes como te sientes. Por eso estás enojado, triste, incómodo, confundido. Sentirse confundido en una relación no es normal. La confusión siempre va a ser un síntoma de gaslight. Porque cuando no es una relación abusiva, puede que el otro te haya confundido porque estaba confundido, porque no lo entendió bien o porque no comunicó efectivamente. Pero si esa persona está abierta, simplemente te puede escuchar, lo piensa, trata de ponerse en tu lugar y llegan a un punto de aclaración. En este tipo de comunicación gaslight no se llega a ese punto nunca.
y el patrón de comunicación se prolonga durante toda la relación, al punto que realmente la persona llega a estar muy desadaptada, muy desconectada, muy ansiosa, muy confundida, muy agotada. Y vamos a ver en el siguiente video cómo podemos usar tu intuición, aunque no entiendas todavía lo que está pasando, para detectar a una persona que te está haciendo esto y cómo rescatarte a partir de tus propias emociones. Me despido con esto, esperando que te sea útil para detectar estos patrones, que si bien a lo mejor no te estén pasando ahora, le puede pasar a cualquiera. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.